Bueno, buenas tardes, soy Flor Samira Garracuno, estudio en la Universidad Nacional Amazónica Madre de Dios, en la cual estoy siguiendo la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Mi profesor es Miguel Ángel Pumasaxi, el cual nos enseña en la materia de Ciencia Política. El tema de hoy es Historia de la Ciencia Política. Vamos a empezar con la primera interrogante. ¿Qué es la ciencia política? Primero vamos a saber en lo que estudia, pues esta es principalmente la organización, consolidación, distribución, ejercicio y conservación del poder político, tanto al interior de la sociedad como en la institucionalidad del Estado. Pues Francisco Miró nos toma en cuenta pues tres propuestas sobre que existen tres grandes tipos de ciencias: ciencias formales, ciencias prácticas o empíricas y ciencias hermenéuticas. Las ciencias formales se abarcan en disciplinas como la matemática y la lógica. Las ciencias prácticas pues estudian los hechos de naturaleza y los hechos fenómenos. Dentro de ellos está la naturaleza, obviamente, que estudia la física, la biología, la astronomía, química, botánica o zoología. Y de los hechos fenómenos sociales, pues esta se encarga del estudio de los fenómenos que derivan de las conductas o comportamientos intersubjetivos o subjetivos que la realidad secundante o concreta. Pues en las ciencias hermenéuticas, según Francisco Miró, pues estas son como el derecho y la historia, que recurren a un estudio al método de la interpretación, tanto como los juristas o abogados que trabajan interpretando el contenido de la norma, la ley o el código, o como los historiadores que realizan la interpretación de los documentos o pruebas suscitadas en el pasado de manera que puedan reconstruir los hechos históricos. Como se puede ver, pues la ciencia política está ubicada en la ciencia social empírica. En la siguiente diapositiva tenemos la ciencia política, pues, pues donde tenemos a Gianfranco Pasquino, que señala que durante la evolución de la disciplina existió un cambio del objeto de estudio de la política como también el método científico. Entonces, si las variaciones obligaron a tener diferentes posicionamientos, se deduce que todavía no han sido resueltos de manera definitiva los problemas de fondo de estudio de la política y sobre todo se deben esperar cambios y transformaciones aún pendientes. Francisco Miró todavía señala que la ciencia política es una ciencia social empírica y que las teorías políticas elaboradas para conocer la realidad política deben describir y explicar esta realidad y ser confrontadas con la misma para establecer su verdad o falsedad. Pasquino sostiene que la ciencia política es el producto de un conjunto de contribuciones, reflexiones, análisis de los fenómenos políticos madurados, precisamente en el transcurso de la experiencia política occidental. De vez en cuando, pues, los estudiosos se han enfrentado a fenómenos recurriendo a los métodos disponibles en el momento y estudiando en el concreto las temáticas más significativas. Eh, Como podemos ver, la política en su relación con la realidad social, pues esta se aboca al estudio de fenómenos sociales, donde los hechos sociales pues todavía son un acontecimiento colectivo, los procesos políticos, los escenarios políticos, la cultura política, o su accionar que no se restringe simplemente al estudio institucional del Estado o simplemente exposición de las ideas políticas. Sartori, pues, señala que el estudio de la política intenta explicar la actuación del hombre en la política en las resumidas cuentas que se intenta explicar el sentido, la acción, la interpretación política, además de las conductas y comportamientos políticos dentro de la organización social y la comunidad, la ciudad o el Estado. Pues tenemos también la siguiente diapositiva, el objeto de estudio. Como podemos ver, la ciencia política se enfoca en tres cosas: el poder, el Estado y el sistema político. Y bueno, en el primero, pues la escuela conductista de origen anglosajón ha sostenido que el poder y el gobierno son el objeto de estudio de la ciencia política. Por otra parte, la vieja escuela institucionalista basada en la teoría del Estado y el derecho constitucional, por muy largo tiempo ha sostenido que también el objeto de estudio es el Estado. Y finalmente tenemos la tercera escuela ligada al conductismo y estructural funcionamiento y la teoría del sistema sostiene que el objeto de estudio es el sistema político. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos la evolución de la ciencia política, pues donde, donde señala que es un saber científico cuyas raíces son milenarias, pues estas se remontan a 4 siglos antes de nuestra era. La ciencia política tiene bases históricas de larga data. Bueno, también es un producto de conjunto de contribuciones, reflexiones, análisis de fenómenos políticos madurados que se dieron a lo largo de la historia, sobre todo respecto a la experiencia política occidental, realizado por diversos estudios de los cuales podemos aún extraer determinados ámbitos y procedimientos de conocimiento en favor de la ciencia política. La filosofía política en Grecia.
Protágoras de Abdera considera que la moral y las leyes solo tienen una validez relativa de origen únicamente sobre las comunidades que le han formulado y por el tiempo que consideran su bondad, por lo que no existe una religión absoluta ni tampoco una moral y la justicia absoluta. Bueno, el sofista Antifón, quien va a plantear la antítesis entre la naturaleza Sisis y la convención Nomos para contrastar la justicia natural a la justicia convencional, pues Platón, que años más tarde llegó a la conclusión de que la naturaleza de la política debía ser considerada como manipulable, como un objeto de fuerza a partir de las cuales se podía moldear el orden de los fenómenos políticos. Finalmente tenemos a Aristóteles, quien señala que la política forma parte de la filosofía práctica, por lo que no se puede comparar con la ciencia. Por el contrario, la filosofía práctica tiene por objeto la búsqueda de lo justo, excelente, y su capacidad es la comprensión de la situación existente. Bueno, en esto podemos señalar que esta definición de poder político ha sido del centro de todos los análisis políticos que se expresan en la historia de las doctrinas y el pensamiento político, desde Aristóteles hasta los clásicos del siglo XVIII y los revolucionarios del siglo XIX. Pero en definitiva, los interrogatorios clásicos acerca de quién tiene el poder y cómo lo ejerce han optado siempre, o casi siempre, la búsqueda de su esencia, su origen, el fundamento, la forma normativa en el sentido de quién debería tener poder y cómo debería ejercerlo. En la siguiente diapositiva tenemos la ciencia política en los albores del siglo XX, pues donde Max Weber y Antonio Gramsci, pues ellos establecen claras definiciones conceptuales de la política a través de ejercicios cooperativos que denotan las características y particularidades de la acción política. En el caso de Weber, más la acción no valorativa de la ciencia. Weber señala que es la acción de la lucha, la política es la acción de la lucha o enfrentamiento entre disciplinas voluntades por la concepción del poder. También expresa que con la neutralidad de la ciencia solo encuentra un límite en el único momento de elección del objeto del estudio, donde a subjetividad de ciencia determina la importancia social, científica, personal de lo que se investiga. Antonio, hay que recordar que en la década de los 20 define el Estado no solo como el aparato gubernativo o gubernamental, sino también como un aparato privado de hegemonía o sociedad civil, como aparato de poder y organización del consumo y de hegemonía, que cumple un papel adaptativo educativo. Bueno, en la modernización de pues esta, junto a la política comparada, se abre camino a la atención y la investigación del desarrollo político con trabajos como los de Steinrock, David After y Eisenstein. Se abren las puertas de análisis de los procesos históricos mediante los cuales distintos sistemas políticos se dieron una determinada configuración, con el fin de establecer las diferencias y semejanzas de esos procesos. Pues como señala, en las 2 décadas que van desde los años 60 a los 80, se dibujan claramente 2 vías fundamentales por las que pues se transcurre este saber, como es la modernización y el desarrollo político y análisis político comparado. Pues esto sería todo, muchas gracias.